Buenos días, familia querida. Para mí es gusto maravilloso, exponencial, el poder venir y dedicarme a la enseñanza. Este es uno de los aspectos más relevantes de mi existencia y doy gracias a nuestro Padre Celestial por esta bella oportunidad que nos da de estar aquí para compartir, para enseñar, para elevar a las personas y producir en cada individuo eh, transformación y cambio. En realidad esto de la transformación y cambio es una idea divina donde lo que se busca es llevar al individuo a la realización de su vida y permitir el crecimiento y el engrandecimiento de las facultades internas. Esto es maravilloso porque le permite a la raza evolucionar, le permite a la raza o a la especie, como quieras llamarle, ingresar a ese momentum donde todo lo demás carece de importancia y empezamos a valorizar lo eterno. Empezamos a suspirar y a querer encontrar aquello para lo cual hemos venido a la tierra. Y luego, ¿cómo podemos salir de ella para regresar al espacio que nos compete, que nos corresponde? Y es así como surge la idea de transformación y cambio para llevarle a las personas el conocimiento que modifica las circunstancias, que altera las condiciones y le permite al individuo elevarse, vivir mejor, entender lo que sucede, sobreponerse al desafío y superarlo, salir airoso en todas las circunstancias de la vida. Donde otros ven dificultades, problemas y adversidades, nosotros vemos oportunidades y crecimiento. Cambia la mentalidad, cambia el enfoque, se alteran las circunstancias. Y esto es lo que andamos buscando con la transformación y cambio. Pero obviamente mostramos y enseñamos un camino hacia la grandeza de retorno a nuestra esencia estelar sin dejar de disfrutar. Oigan bien esto, el presente. Sin caer en la aceptación de que la tierra es un lugar de tormento y de sufrimiento. No, lo que sucede es que las personas no aprenden a vivir. Y cuando no aprenden a vivir, todo lo ven como desde el punto de vista del victimismo. Oportunidades siempre hay. Esperanza siempre hay. Lo que se requiere es que el individuo tenga esa determinación de poder superar los desafíos. Yo todo lo enmarco en la palabra desafío. No digo problemas, adversidades, situaciones difíciles, circunstancias, aspectos conflictivos, bla, 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 bla. Digo desafío. Todo lo que te desafía es porque te lleva al crecimiento. Lo que te desafía te lleva y te conduce al crecimiento, a la realización. Así que cuando nosotros estemos pasando por un desafío, lo que nos está enseñando es que estamos evolucionando, estamos avanzando, estamos mejorando, estamos transformando, estamos cambiando, estamos alterando circunstancias. Y eso me encanta. Vamos a ir a nuestra conexión con Gaia. Querida Madre Tierra, te amamos, te honramos, te bendecimos.
Te damos gracias. Y hoy elevamos a ti esta gratitud por todo lo bello que hay sobre tu superficie y en el plano atmosférico. Gracias. Gracias porque el sustento está asegurado, también el techo. Gracias por la provisión. Gracias por los eventos que se suscitan. Gracias por esta maraña de condiciones, circunstancias, etcétera, a la que le llamamos mundo. Gracias. Pero agradecemos mucho más a quien te creó, a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, como el dueño, amo y señor de este universo local, el top de lo que hay en Nevadón. Gracias. Gracias a la Madre Celestial en forma de hija paradisiaca y al Espíritu Creativo en forma maternal. Gracias. Gracias a ti que siempre estás conmigo, que me apoyas de distintas formas para que este programa continúe. Gracias. Gracias a todos los seres lumínicos y gracias a todos los que están en experiencia como nosotros. Gracias porque no hay bueno ni malo. Gracias por la existencia. Yo inclino la energía a la producción de bienestar y a la efervescencia y afluencia del amor como el método específico para equilibrar al planeta. Gracias por este momento tan lindo. Y así es ya, aquí y ahora. Quiero dar las gracias a quienes ya están conmigo desde el inicio del programa. Beatriz, buenos días querida familia, Álmica, Otto, Anisa, que tengan un excelente día sábado presente. ¿Cómo estás querida? Saluditos hasta Ecuador y luego nos trazamos una línea, nos vamos hacia el este y tenemos a Mari en Uruguay. Buen día, maestro, bendiciones. ¿Cómo estás, querida Mari? Qué bueno tenerte en la mañana con nosotros. Y salimos de Uruguay hasta Francia. Qué gusto estar presente aquí de nuevo para disfrutar con tu valiosísima enseñanza. Gracias, Franz, por estar presente siempre. Y luego regresamos a Sudamérica y nos vamos a Colombia. Buen día, Doc. Un día de amor compasivo para todos los presentes y a los que verán la transmisión en diferido, que hoy tengamos el amor micaélico en todo lo que haremos para seguir avanzando en este camino experiencial. Feliz día del Violeta. Ya parece que estás en transformación y cambio, Patricia. Bonita adicción. Gracias, gracias por ser, por estar. Felicitaciones. Vamos entonces avanzando y tenemos hoy un estudio bastante grande y quiero llevarles a comprender muchas cosas. Recuérdense que los días sábados los utilizo para enseñar el origen de lo que llamamos dioses o llaman las personas dioses. El origen inclusive del Dios bíblico que se conoce como YHWH, se conoce como Yahvé, Yahweh, o también como Jehová en un español latinizado. Entonces, hoy estamos estudiando, ya llevamos 3, 4 intervenciones para hablar de la creación, de dónde salió este ser al que llamamos, o llaman las personas Jehová. Y con ello vamos a avanzar en el entendimiento de
¿qué es lo que ocurrió? La semana pasada, por un asuntico que tuve que enfrentar, no tuvimos programa. Así que no avanzamos mayor cosa, pero quiero hacer una ayuda a memoria. Y la ayuda a memoria es esta. De 8 dioses del panteón egipcio emerge este personaje que hoy conocemos como Jehová, ¿vale? Y los 8 dioses eran llamados, el primero Atum, también tenía otro nombre que era Ra, otro nombre que era Marduk. Se decía que Atum, Ra y Marduk es o era el dios solar que se creó a sí mismo, como emulando la figura suprema de la triunidad suprema, ¿vale? Ahora bien, el número 2 era Ta, también conocido como Ea o Enki, ¿bien? Y Enki se conocía por ser hábil modelador y se le asigna el título de salvador de la humanidad. Estoy hablando en términos de ellos, ¿no? Ahora bien, luego seguía el número 3, que se conocía con el nombre de Shu, que es Enlil. Enlil y Enki son hermanos. Enlil se denominó el señor del aire, la figura autoritaria y disciplinaria. El número 4 era Heb, que se conocía como Ninurta, a quien se le asignó el dios de la tierra y la vegetación. Luego teníamos a Montu, que se llamaba también Set y Baal, que era un dios guerrero y astrónomo del cielo nocturno. Teníamos a Osiris, que se llamó también Dumuzi, que era el dios del vino. Y aquí hay algo muy importante, el dios muerto y resucitado, de donde sale la figura de Mitras y de Jesús, ¿vale? En el sentido de que pastores reciben una a los ángeles en el cielo, luego que hay una visitación, luego que van a ver al niño, luego que muere, resucita y se va al cielo y promete regresar. Lo mismo hizo Osiris, lo mismo hizo Mitras y lo mismo hizo el personaje central del cristianismo que llamamos Jesús. Ahora bien, estaba Horus, el viejo, que se conocía como Ishkur y Adad, y a él le llamaban el dios de las montañas y del rayo. Y por último estaba Tot. Ustedes han oído hablar de Tot. De hecho, les tuvieron que enseñar figura de Tot cuando estudiaron. Estaba Tot, que era conocido como Utu, Nabu y Ningisida. Estos 3 nombres se le conoce como el dios de la escritura, de la sabiduría, de la meditación, de la curación, de la momificación y el último guardián de las pirámides. Pero, ¿qué es lo que quiero denotar? Con 8 eran muchos, ¿no? Entonces surge una figura central. De los 8 se hace uno. Es como si fuera imagínense que tenemos 8 metales y queremos producir solo uno. Los fundimos y a eso se le llama un proceso de amalgamiento. Se funden los 8 y se crea uno solo. Y ese es el punto que estamos estudiando. Ahora bien, veíamos muchas cosas, como por ejemplo, los devotos especializados de la diosa Isis, que se conoce con el nombre de Inanna en Mesopotamia. De hecho, hay un libro que se llama El retorno de Inanna. Luego, vimos que se empieza a trabajar de una forma en la que Sret, que es el nombre que significa hombre de la diosa, Sret, en una forma como Isis, también era llamada diosa de la tierra, pero en forma específica se le decía que era la diosa de las minas, donde se encontraban metales preciosos y joyas. Siempre anduvieron detrás de nuestro oro, ¿vale? Ahora bien, hay otro personaje que entra en acción y este se llama Amón.
Realmente lo encontramos como Amón-Ra. Siempre tiene un guión que los separa, Amón-Ra. Porque Ra se supone que era el dios original, el que bajó del sol, el todopoderoso, el grandote. Bueno, no como el grandotísimo de Chelsea, pero sí él se autodenominaba el grande. Y estos estaban dentro del panteón de los dioses que se utilizaban en Mesopotamia y principalmente en la región egipcia, donde hubo un florecimiento muy grande a temprana edad. Egipto tenía civilización cuando todos los demás pueblos andaban todavía como nómadas en el desierto cuidando ovejas. ¿Eh? Ok, ahora bien, aquí comienza lo interesante. El aspecto masculino de la alianza de Amón provino de una síntesis de 8 dioses. Entonces se crea a Amón como un dios unificador. Sigan la lógica, por favor. En el monoteísmo más temprano de Ptah, aquí estoy regresando al primero y segundo, la deidad suprema fue concebida como poseedora de 8 formas. A esto se le llama la octoada. Octoada significa el grupo de 8. Se le llamaba la octoada de Ptah en el territorio de Memphis porque incorporaba a Ptah, que era llamado también Nun, el causante del caos acuoso. Se tenía a otro que se llamaba Ptah Tatanen, que se conocía como la montaña principal, y a Ptah Nefertem como el hermoso Tem, que es una variante de Atum, el que según esta narrativa se creó a sí mismo. Los otros 5 restantes todavía no se han encontrado, pero sabemos que pronto aparecerán. Ahora bien, no sabemos si eran unas deidades andróginas o eran abstractas o eran elementos claros de feminidad y masculinidad o de ambos. Son cosas que estamos por descubrir todavía. Y esa tuvo una réplica donde había otra octoada diferente de Ptah y estaba en la ciudad de Kamenu en el Medio Egipto. Y ahí había otro grupo de 8 deidades que también incluía a Nun. No obstante, allí cada deidad masculina estaba emparejada por su contrapartida femenina. Por eso les mencioné que en la primera octoada, que se conoce como la octoada de Ptah, solo tenemos a 3 y no se sabe si eran andróginas o si tenían definición de sexo cada una, o de especie, o de género. Ahora bien, nosotros vemos ahora que la otra octoada que estaba en Memphis, ¿ya? Esa sí tenía deidades donde había un dios y su contrapartida una diosa. Y esto ha llegado hasta el día de hoy. Por ejemplo, el aspecto femenino de Nun era denominado Nunet o Naunet. Nunet el masculino y Naunet femenino, ¿vale? Y el complemento femenino de Amón, como un ser supremo que tomó la unidad, era Amonet. Y esto se puso más interesante porque entonces quiere decir que tenemos a 2. Recuerden que nosotros manejamos una dualidad donde hay feminidad y masculinidad en cada uno de nosotros, sin importar si son hombres o mujeres, o somos hombres o mujeres. El sentido aquí es claro y eso nos permite entender muchas de las desviaciones psicológicas, morales, sociales, etcétera, que se dan sobre los aspectos de la unión o del género. Ahora bien, es importante avanzar y reconocer que estas deidades fueron o se convirtieron en abstractas y todas le dieron el poder,
Todas dieron énfasis a ese poder creativo que tenía Ptah. Entonces, juntos, Nun y Naunet simbolizaban el abismo acuoso. Es lo que leemos, que en el principio todo estaba desordenado y vacío y que la tierra estaba cubierta por las aguas, había un caos. En el sentido de no ver la creación, otras cosas. Ahora bien, ese abismo acuoso donde estaban Nun y Naunet corresponde dentro del relato bíblico del Génesis a lo que ellos llaman la superficie del abismo. Entonces, Amón y Amonet, como pareja, como dualidad de género, representaban el aspecto invisible o el aspecto oculto del proceso creativo. A eso le denominaron la mano de Dios, que era genética, microscópica o invisible. De aquí es donde viene, porque ustedes van a darse cuenta de la no utilización en mi terminología, en mi acervo, en mi vocablo energético de la expresión Dios. Y no porque yo tenga algo en contra de ellos. Fueron seres reales, sí. Seguirán siéndolo, sí, porque no perecen. Son seres de otro planeta. Dioses no lo son. Son seres de otro planeta. Ok, ahora bien, así se llamaron ellos. Entonces, Hu y Jaujet, ellos simbolizaban como pareja la falta de forma. ¿Ya? Y este es el concepto bíblico de un mundo primordial que estaba vacío y sin forma. Eso se lee en el Génesis 1:1 y 1:2. ¿Ya? Nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenado quiere decir que no hay una forma, ¿vale? Y entonces Kuk y Cauquet, otra pareja, donde había un dios y una diosa, representan la oscuridad. Esa es la oscuridad que nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, también en la Biblia, que nos dice que la oscuridad había prevalecido antes que este Dios creara la luz con su palabra. Por eso muchos teólogos tratan de justificar la palabra Elohim que aparece en el capítulo 1 de Génesis. Fueron tan buenos en alterar las circunstancias, pero no hay crimen perfecto. Entonces, se les escaparon varias cosas, porque Elohim es el plural de la palabra Eloa o de la palabra Eloé. Eloa se traduce como Dios. Entonces, si Eloa es Dios, Elohim son dioses. Y ahí dice, Génesis 1, 2 y 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, solo estoy leyéndoles desde mi mente Génesis, el capítulo 1 de Génesis. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en el 4 tenemos, dice, y dijo el Elohim, sea la luz. No fue uno. Pero estamos hablando de que había una octoada. Y dijo el Elohim. Bueno, dejémoslo ahí de momento. Ahora nos vamos a seguir viendo aspectos de esto. Cuando transcurre el tiempo, también hay un aspecto que es muy oscuro de Ptah y de la creación divina, porque a eso se le conocía como el aspecto invisible o oculto, que se llegó a convertir en lo más prominente que había. Y en ese momento, que era muy crítico para la historia, estos dioses habían desaparecido prácticamente del todo. Y claro, porque se montaron otra vez a su planeta y se fueron, porque ese planeta orbita y pasa cerca de nosotros cada 3.600 años. Por cierto, está cerca de venir. Y ahí es donde lo que la gente le llama, ay, esa es la segunda venida, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, dejémoslo ahí por el momento. Ahora bien, ellos habían desaparecido, se fueron. No les importó dejar caos ni nada, se fueron. Y aquí es donde comienzan muchas cosas importantes. En ese momento es donde fue necesario introducir un concepto de la divinidad que fuese apropiado para el momento. Y aun cuando los dioses no estaban muertos,
y no se habían o se habían ido para siempre, si así hubiese sido, entonces, ¿con la autoridad de quién pudo esta línea regia descendiente de Noé, que es llamado Umnapistín, ¿ya? O también tenía otro nombre en Artajasis, en Egipto? ¿Cómo pudo continuar justificando el dominio sobre la tierra y el dominio sobre sus hermanos a quienes esclavizaba? Mire usted que estamos hablando aquí de una época post-diluviana. Y en esta época post-diluviana, ya los dioses no están presentes. Antes del diluvio estuvieron presentes, pero después del diluvio no ya se fueron, no estaban aquí en la tierra. Pero Noé siguió controlando y gobernando a los demás. De hecho, de su tercera generación sale Nimrod, el tipo que era muy excelente en cazar, pero ya analizamos a fondo esa parte y lo que él cazaba con Z, de caza, no de caza, eh, eran almas, era esclavizador de hombres. Mucha atención con eso. Y entonces, ¿cómo lo hacía Noé? Una escritora famosa de nombre Barbara Watterson, ella dice que se suponía que el alma de Amón estaba encerrada en un cetro. Oigan esto. El alma de Amón estaba encerrada en un cetro que tenía forma de serpiente. Vean ustedes el caduceo, vean ustedes los símbolos de medicina, vean ustedes los bastones de autoridad. La mayoría tenía una serpiente, la cabeza de una serpiente en la parte de arriba. Y eso es importante de notarlo. Ese cetro era conocido con el nombre de Kem-At-Ef. Y eso significa el que ha terminado su momento. Kem-At-Ef. Y a la vez fue el fetiche original. Pero vemos que anterior a esto, porque Amón es después, Ta es antes. Ta tenía un cetro de serpiente y era uno de sus accesorios principales. Un dios teniendo un cetro, una vara, que significa autoridad, poder, ¿no? Era uno de sus accesorios. Luego, los demás dioses comenzaron a adoptarlo. Ahora vean ustedes, si alguien es un ser supremo, no tiene por qué andar emulando al otro. Es como que Micael, en su condición de hijo creador, quisiera parecerse a otro, no. Y ahí es donde uno puede ir sacando conclusiones, así ni siquiera de ser estudioso, ¿me entienden? Porque la información es lo más valioso que existe. Entonces, cuando el panteón de divinidades fue reformado y se transformó en lo que se conoce como el culto superior, todos ellos colectivamente se dieron el nombre de Amón. Los 8 se pusieron de nombre Amón, ¿vale? Y Amón significa el dios oculto o el dios invisible. ¿Qué nos dicen ahora acerca del personaje al que llaman Dios? Es que es el invisible, el inaccesible, el que está oculto a la vista de los terrícolas. Solo estamos replicando lo que se hizo mucho tiempo atrás. Cuando se llegó al final de la era de los llamados dioses, Tot asumió el papel del retirado dios llamado Ta. Y Tot
también se describió como el que se creó a sí mismo, acorde a lo que Ptah había dicho, o Ra o Marduk, que eran la misma persona, solo que en diferentes nombres, con diferentes nombres en diferentes culturas. Entonces la octoada de Cameno se fue asociando nuevamente a Tot y dejaron a un lado a Ptah. Entonces, como dioses de fertilidad, Ptah y Tot, ellos fueron adorados en la forma de Mim Camufet. ¿Ah? Esto es Min, que significa el toro de su madre. Y no estoy faltando el respeto a nadie, ¿no? Min, el toro de su madre. Luego se dio un incesto entre madre e hijo, porque el incesto entre madre e hijo era practicado por los dioses. Ahora, si ustedes ven, comienzan a hacer una cantidad de advertencias después, por ejemplo, en este libro que conocemos con el nombre de Biblia, acerca del incesto, prohibiéndolo, acerca de la poligamia, acerca de tantas otras cosas. Pero ellos eran el ejemplo. Ellos son el ejemplo para la guerra, para la avaricia, para la codicia, para la mentira, para la falsedad, para la traición, para la infidelidad, para el robo, para el crimen, para la política. Ellos son los que enseñaron todo lo que se practica como maldad hoy en día. Y maldad es una palabra completa como bondad, ¿ya? Como bendición, como maldición. Recuérdense que vivimos en un mundo dicotómico, por eso siempre nos ponen dos, 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 dos. Yo ya he enseñado cómo reducir la dualidad y llevar al corazón todo para crear la unidad, el uno, que es a donde tenemos que regresar. Entonces los dioses eran incestuosos, polígamos, borrachos. Ja, 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 ¿no era algún dios borracho? Sí. Yo te dije quién era el del vino. Les les gustaba muchísimo. Ahora bien, el incesto entre madre e hijo era practicado por ellos y continuaba siendo un aspecto divino que se veneró mucho en el culto de Amón. Ahora vean esto. En Mesopotamia, a Ptah le llamaban Enki, que significaba el toro de Eridu. Y en Egipto, el toro sagrado de Ptah fue denominado Apis. Y eso ustedes lo pueden comprobar cuando quieran. Ahora, el atributo de fertilidad que poseía Min, que era conocido como el toro de su madre, porque era con quien tenía sus intimidades, ¿ya? Fue asimilado en el culto de Amón. Y fue asimismo llamado Amón Camutef. ¿Ya? Ve ustedes la mezcolanza de palabras. Entonces Amón fue descrito como un joven viril y a veces como un miembro masculino de reproducción, tipo Min, y les invito a que vayan a ver esa figura de Min. Anótenlo ahí, M-I-N. Por cuestiones de algoritmos y todo lo más no puedo hablar claramente, pero se van a sorprender cuando vean la figura de Min. Búsquenla en Google. Imágenes de Min, pongan, M-I-N. Entonces se van a dar ustedes cuenta por qué le decían el toro de su mamá, por qué le llamaban el joven viril y por qué siempre se mantenía en una condición como la que van a ver en la fotografía que va a aparecer de la antigüedad. Eso no es un fotomontaje, no es inteligencia artificial. Son grabados que están allí, que se encontraron en las pirámides, en las inscripciones eh, egipcias, junto con jeroglíficos y otras cosas. Ahí lo checan, por favor, y después sacan sus conclusiones. Luego, se consideraba que Amón era el Ba,
B-A, el Ba. Ba significa alma. ¿Ya? Ellos consideraban que Amón era el alma de Osiris. Osiris es el que en la tradición egipcia y dentro de ese desmerequetengue de dioses, es el que muere pero también resucita al tercer día específicamente. Entonces, a semejanza de Osiris, Amón pudo haber sido representado con la piel negra. Pongan atención. Y fue célebre por su vigor y su belleza juvenil. Pero en la muerte, Amón fue asociado al loto, que es el símbolo del renacimiento. Amón era un dios del aire, al igual que Shu, o sea, Enlil. Tenemos que el pájaro de Amón, o el ave que Amón utilizaba, era el ganso, y el ganso era de Heb, que Heb era otro dios. Entonces Heb era conocido por sus instintos de protección. Y de ahí sale el Salmo 91:4, que citado en la Nueva Versión Internacional dice, te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Así que eso de andar buscando protección, eso de andar buscando ir, viene de aquí. Y nos enseñaron así. Muchas personas tienen el Salmo 91 abierto en las Biblias y tienen en sus casas y la tienen en la cabecera de la cama o en algún lugar especial de la casa porque es la protección. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Ese es el ganso que utilizaba Amón, pero también era el ganso de Heb, el otro dios. ¿Y por qué buscaban protección? Porque había miedo. ¿Y qué es lo que más busca la gente hoy en día en las religiones? Protección. Protección. Vean ustedes cómo vendieron la figura de a quien llaman Arcángel Miguel, protegiendo del mal. Pero ¿quién es el mal? ¿De dónde salió el mal? Son ellos mismos. Y eso es lo que siempre les he enseñado. El que te enferma es el mismo que te cura. El que te castiga es el mismo que te contempla. El que te puede destruir es el mismo que te puede destruir. Si quiere te da, pero si quiere te lo quita. ¿De dónde salió todo eso? De aquí. Por eso la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Ellos eran o son o siguen siendo seres energéticos, pero vinieron y nos apagaron todos los genes de la energía a nosotros para llevarnos a una condenación mental impuesta y traducida epigenéticamente al interior de nuestro ser para que se lo legáramos a toda la descendencia. De miedo, de andar huyendo. ¿Qué sentido tiene que yo crea? Por ejemplo, no estoy criticando, solo estoy citando. Yo no soy juez de ninguno. El que quiera creer las doctrinas de A, de B, de C, de D, que las crea. Mi función es de enseñanza. Yo soy un messenger y entrego mi mensaje. Si te gusta, bueno, si no te gusta, déjalo, yo sigo igual. Si lo quieres aplicar, fantástico, y si no lo quieres aplicar, fantástico. Cada uno vive de acuerdo a su nivel de conciencia. Si tu nivel de conciencia todavía está atado a estos seres, seguirás creyendo que tienes que salir huyendo de un mal que te persigue. Yo respeto mucho y amo a las personas, pero tengo que denunciar esto. Tengo que hacerles saber.
Yo, en lo personal, ahorita me dicen, ¿quieres ir a la protección que da las alas del ganso de Amón? No, no. Ah, no, pues como está en la Biblia y lo que está en la Biblia, lo único, no, tampoco, porque ahora le estoy mostrando que los mismos textos bíblicos vienen de fuentes egipcias, del panteón de las deidades egipcias. Y aquí viene lo que una persona linda me dice, y entonces, ¿en qué tenemos que creer? ¿O qué creer? Y yo le dije, no se trata de creencias. Y ya expliqué hasta el cansancio que las creencias son cúmulos de emociones. Si cambian las emociones, cambia la creencia. ¿Por qué hay tanta deserción en el cristianismo? Porque los emocionaron a creer en algo. Y ya en la vida real la cosa fue diferente. Entonces las emociones cambian y se alejan. Nunca confíes en las emociones para tomar decisiones. Y de hecho, hay una referencia que dice, jamás profieras una palabra o profieras una palabra cuando estás airado, cuando estás molesto, cuando estás energumenizado. No digas nada, cállate. Y si estás demasiado feliz, tampoco hagas promesas, porque las emociones van a cambiar. Ahora aquí ustedes voy a introducir el matrimonio. Por eso es que en el matrimonio todo se vuelve una desgracia, porque las personas comenzaron a vivir por cuestiones emocionales, no por amor. Y cuando se dieron cuenta de que el otro no es lo que decía, en ambos lados, las emociones cambian y entra la función de los dioses: infidelidad, traición, promiscuidad, falsedad, mentiras, verdades a medias, traición, etcétera. ¿Se dan cuenta ustedes cómo funciona el asunto? Por eso los cónyuges tienen que elegirse todos los días. El que da por sentado que le aman. Es que ya no me decís que me aman. ¿Y si acaso no lo sabes, pues? Alguien puede saber que lo aman, pero no hay nada más glorioso que escuchar que te lo digan. Y cuando te lo dicen, tú sabes si sale del corazón o solo es para llenar un vacío. Es decir, miren, aprender a vivir es una cosa tan maravillosa, y esa cosa maravillosa es la que debemos desarrollar. Entonces, si yo elijo a la misma persona todos los días, a sabiendas quién es, ya es un asunto personal. Pero si la otra me elige sabiendo quién soy y nos compaginamos, comenzamos a vivir mejor, sin expectativas falsas. Qué lindo realmente, ¿no? Y esto sale por lo que les digo, ¿no? Damos por sentadas las cosas. Ay, qué lindo. Esto no es un cuento como esos de que y se casaron y fueron felices para siempre. Eso ocurre en los cuentos de Disney, ¿no? Pero en la realidad, el amor hacia la pareja es un asunto de día a día, que hay que renovarlo. El entendimiento se renueva, se renova. Y en este caso, estamos viendo que nos han enseñado a tener miedo, como nos han enseñado a vivir en discordia. Y por eso se requiere la protección. Entonces surge Amón y dice, no te preocupes, extiendo mis alas y te protejo. Y estarás confiado.
Interesante, ¿no? Bueno, para mí sí, no sé si para ti no. Ok, ahora bien, este mismo Amón que extendía las alas para el refugio y proteger a los suyos, tenía un lado siniestro también, porque el otro animal que utilizaba para representar era el carnero. Y ese lo tomó prestado del culto de otro dios que se conocía como Montu o Set, que era el dios de la guerra. Oigan esto. Ah, el mismo que te lleva a la guerra para que lo maten y le hagan todo, es el mismo que ofrece el refugio. Por eso es tan absurdo, inverosímil e insólito que un soldado en la guerra le pida a su Dios que le dé el poder para ir a matar a otro. Y en ese sentido sí admiro a los testigos de Jehová. Es una secta, pero no la estoy avalando ni promoviendo. Pero ellos tienen algo, no se enlistan en el ejército. Y aun cuando están equivocados con Jehová también, porque ellos son testigos de él. Entonces, si son testigos de él, son testigos de las masacres que ha hecho también en el pasado, o las que hace en el presente. Es muy comprometedor. Por eso uno tiene que saber bien a quién seguir o qué aprender. Entonces, es el de la guerra, pero también es el que da el refugio. Vean ustedes lo estúpido de la guerra. Los que tienen a este Dios orándole para que le dé la victoria sobre el que tiene este otro Dios, a quien también le están pidiendo que le dé la victoria para masacrarse. Mientras que esos dos dioses en la parte de arriba, o disque dioses, están disfrutando de ver a sus marionetas hacerse pedazos en la tierra y derramar sangre, porque eso es lo que los incita, los excita. La sangre que mane, que burbujea. Festín. Por eso los parásitos, las bacterias, los virus, todos esos protozoos, los hongos y todo lo que come sangre no es de este planeta, sino son sus emisarios. Ellos se han encargado de estar presentes sin importar la forma, con tal de saciar su sed eh, de sangre. Ah, otros que no son los zancudos. En algunos lados le dicen mosquitos. Pero su nombre científico es Anopheles maculipennis. ¿Ya? Ese le fascina andar chupando sangre. Los otros son los murciélagos. No tienen visión. Pero vean ustedes, me puse a ver un documental sobre evolución y de cómo los murciélagos han evolucionado. Pero cómo evolucionaron las palomillas también, que eran el alimento favorito de los murciélagos. Entonces el murciélago sale a volar y empieza a enviar ondas de radar. Eso se le llama ecolocalización. Y eso es lo que lo dirige en el vuelo y puede ser un vuelo muy rápido. Y no importa lo que haya, nunca topan nada. A excepción si le pones espinas. Las espinas tienen algo que los confunde. Me van a decir ustedes, ¿qué es esto? Por ejemplo, me recuerdo que en muchos lugares que yo conozco, en las casas tienen espinas. Y en el campo, en la costa sur, por ejemplo, de este país, hay una planta que se llama Ixcanal. Tiene unas espinas como este largo y en esta forma. Entonces la gente pone, y donde se supone que iban a entrar los bichos estos,
y ahí se quedaban trabados. Muy inteligentes, pero no distinguía las espinas. Bueno, Jorge, ahora ya sabes. Hay el comentario, Jorge, que dice, no quiero a los zancudos. Ahora ya sabes quiénes son, pues trátalos como tales, ¿no? Te quieren chupar todo, la sangre, y no les importa, porque viven de eso. Pero regresemos. Bueno, ya se me fue el tiempo casi, ¿verdad? Pero tenemos claro lo que estamos enseñando, ¿no? Ahora bien, les va a parecer ridículo esto o inverosímil, pero es cierto. La cruz de Amón siempre iba por delante en todo. Y van a ver que se desafían las creencias. Por eso digo que las creencias están basadas en emociones. Cuando las emociones cambian, las creencias se desvanecen o cambian también. Set tenía mucha importancia en lo que se llama la coalición multicolor de Amón. Multicolor. Y es bastante sorprendente, pero también muy consistente con la naturaleza guerrera de esa época. Este Set, también llamado Montu, era por encima de todo el dios de la agresión y de la guerra. Oigan eso, dios de la agresión y de la guerra. ¿Cómo está eso? Repítamelo, por favor. Para pelearse entre ellos mismos y luego se lo enseñaron a los terrícolas, porque como tuvieron intimidad con las mujeres, crearon semidioses. Y epigenéticamente va saltando el deseo de estar en guerra, el deseo de quitarle al que tiene, el deseo de despojar. Imaginen ustedes, les comenté que hubo un periodo horrible de muchos sismos, se han registrado más de 600 del martes para acá. Gracias, Padre, ya ayer no tembló, por lo menos aquí donde yo estoy. Pero eso destruyó parcialmente una población que se llama Santa María de Jesús. La mayoría de las casas ahí todavía no estaban actualizadas y se cayeron algunas. Entonces la gente por temor estaba durmiendo en la calle en champitas, en carpas de campaña. Ah, pero se levanta un grupo de sujetos en la noche, se ponen gorros pasamontañas, llevan armas de fuego y empiezan a saquear las casas en la noche. Solo vean este asunto. Hay un evento destructivo telúrico, ¿no? La gente ya perdió muchas cosas, pero siempre quedan cosas buenas dentro de los escombros, ¿no? O de las casas que están semi quebradas. Y empezó el saqueo. ¿De dónde sale esa idea? ¿En qué mente evolucionada puede estar que veo a mi prójimo tirado y me voy a ir a meter a su casa a vaciársela? Eso viene de aquí. El dios de la agresión y de la guerra. Y aquí se aplican los principios. Para toda acción hay una reacción que puede ser igual u opuesta. Los vecinos se enardecen. Ese lugar está sin energía eléctrica desde el martes y sin agua potable, porque no hay electricidad para mover las bombas, ¿no? Que sacan el agua de los pozos. Y para colmo, los accesos por estar en las faldas del volcán que se conoce como volcán de agua, un coloso como de 3.700 metros, el, la movilización de los miles de toneladas de tierra que han caído sobre las vías de acceso, pues dificultan el trabajo.
Necesitaríamos un payloader que cargue 1000 toneladas para poder deshacerse de un derrumbe de esa magnitud. Entonces, incomunicados prácticamente, sin energía eléctrica, durmiendo en intemperie, con hambre y tantas cosas. Bueno, y se levanta la delincuencia. Entonces dicen los vecinos, nah, no los vamos a ir a buscar. Y se levantan a buscarlos. Y piden ayuda del ejército. El ejército puede llegar porque se sabe, tiene helicópteros y todo lo demás. Pidieron ayuda del ejército. Y llegaron elementos del ejército. Y en la búsqueda encontraron a 6 sujetos. Y había uno ahí de 17 años. Los agarraron y les hicieron justicia al estilo antiguo. Y los quemaron. Solo vean ustedes lo que induce el Dios de la guerra y de la agresión. Me dicen, no, pues ya no está presente. Me reiría de tu pensamiento infantil, por no decirlo de otra forma, para no ofender. Y vean el proceso. Provocación, incitación, destrucción, muerte, derramamiento de sangre, porque antes de quemarlos, les pegaron con palos, con lo que hubiese, hasta cegarle la existencia. Van a decir ustedes qué salvajes esos que viven en Santa María de Jesús. Abstente de juzgar. Abstente de juzgar. Mejor pregúntate, ¿yo qué hubiera hecho en ese caso? Por eso es importante que uno pueda observar las cosas desde distintos ángulos. Ahora díganme ustedes ahorita quién se va a animar a robar. Los terrícolas somos seres extraños. Por eso dije, las creencias están basadas en emociones. Y les aseguro que la mayoría de la turba linchadora son cristianos. Tampoco tengo algo contra el cristianismo. Cada quien cree y vive y hace lo que se le da la gana. Solo quiero denotar que una creencia no es garantía de que una persona va a ser diferente. El verdadero cambio es un asunto del interior. Así que se acabó el asunto y un saldo trágico. No solo ahí habían habido muertes por soterramiento, sino ahora por linchamiento. Pero vean lo paradójico. Si los hubiesen capturado y entregado a la Policía Nacional Civil y los llevan detenidos, les abren un proceso, los ponen en la cárcel. A los 3 meses ya están libres. Ahora se dan cuenta la intrinsecada red de cosas que hay que tener uno clara. Por eso evita juzgar. ¿Qué hacemos con situaciones como esta? Dios de la guerra. Ok, termino con esto. Ahora ven, Amón tiene una importancia en la coalición multicolor con Set. Tiene consistencia de naturaleza guerrera de esa época porque está metido Set y Montu, que es el dios de la agresión y de la guerra. Agresión, dije.
Que iba y le tronaba la cara a otro para que se le viniera encima y enfrentarse a golpes. ¿Qué es lo primero que la gente ofrece hoy en día cuando está molesta? Echar mano de un arma de fuego o de un objeto punzocortante o de lo que tenga en la mano y de la violencia. ¿De dónde sale eso? Ya tienen orígenes. Entonces, el estandarte de este ondeaba de una forma audaz en la vanguardia de los ejércitos del rey. Y vean ustedes que todos tenían una bandera cuando iban a pelear. Y al igual que el Yahvé bíblico, los orígenes de Amón siempre estuvieron en el campamento militar. Ahora entenderán por qué se invierte tanto en presupuestos de defensa y en sostenimiento de aparatos de guerra. ¿Cuál es la industria más productiva? Bueno, hay varias, pero una es la industria armamentista y la otra es la de los laboratorios farmacéuticos. Hay otras también, ¿verdad? Ahora bien, los fundadores del imperio medio egipcio fueron conocidos como arameos errantes. Arameo viene de Aram. Entonces el nombre de Aram llegó a ser identificado con una región montañosa que pertenecía al noroeste de Mesopotamia y Siria. Cuando expulsaron, ¿ya? Cuando expulsaron de Egipto eh, a Set, que era Montu, él se convirtió en el señor de Aram. Ahora vean ustedes, si en Egipto era el dios de la agresión y de la guerra, una vez lo expulsaron de allí y se convierte en el señor de Aram, ¿qué es lo primero que iba a hacer? Solo piénsenlo. Exactamente lo que pasa hoy en día. Me la haces, me la pagas. Y ahí es donde viene esta doctrina del ojo por ojo y diente por diente. Por eso me gusta mucho Siddhartha, porque dijo, si nos vamos a esa ley, vamos a terminar todos sin dientes y sin ojos. Pero ahora ya vimos que todo tiene un origen. Ahora, el nombre de Aram también es sinónimo de Set o Mont, y ese epíteto arameo errante, ¿eh? Como decir gitanos, que la gente los menosprecia mucho, pero es una, bueno, se los puedo hablar después. Entonces, ese epíteto arameo errante asume el significado pleno de merodeadores del dios Montu. Lo que les dije. Dios de la agresión, Dios de la guerra. Ahora se traslada a Aram y sus descendientes, los arameos, vienen y se convierten en merodeadores. ¿Saben qué es un merodeador? Un merodeador es un sujeto, es un grupo de sujetos que en el pasado se dedicaban a andar echando el óxer por todos lados para robarse las cosas de los demás. Están asociados con los madianitas, que les gustaba llegar a los lugares después de las cosechas para robárselas. ¿Les parece conocido con algo de la actualidad? La historia solo se repite y conocerla te va a dar inteligencia para no repetirla o no ser parte de la repetición. ¿Vale? Entonces, significado pleno, merodeadores del dios Montu. Y los babilónicos devotos de Aram no vagaron precisamente a buscar pastos, sino conquistas. Y llevaban a Aram, el dios de las conquistas, con ellos. Y por añadidura a los otros 7, o los que fueran.
¿Quién se deleitaba entonces en las matanzas y en los saqueos que hacían los merodeadores? Pues este dios Set o Mont. ¿Qué vemos hoy en día? Lo mismo. Pero el problema no es terrenal. Por eso les digo que yo no ataco a ninguno aquí en la tierra. Lo más tonto que se ha hecho es querer cambiarle la mente a la persona para que deje de actuar como lo hace. Todo lo que te pasa está controlado desde arriba. Por eso creamos el Élite 30, para elevar a las personas y que resolvamos el asunto desde arriba, no aquí a nivel terrenal. Aquí a nivel terrenal, las personas se ofenden cuando uno les habla diferente. Ah, porque tienen al de la agresión, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eso nos lleva a ver a todo el terrícola con compasión, con amor. Y para eso necesitamos más Starseeds. Ayer hablé de eso en Elite 30. Ok, vamos a dejar allí por hoy, pero en la semana entrante sí vamos a poder llegar al punto donde ustedes vean donde sale de Amón, sale y luego van a entender por qué la palabra amén proviene de Amón. Pero es una variante. Yo dejé de usarla, porque sería un hipócrita. ¿Ya? Sería un hipócrita si la sigo usando, sabiendo que viene de deidades que se han encargado de hacerle daño a los terrícolas. Por supuesto, yo te he informado. Las decisiones y las emociones son tuyas. El entendimiento y el conocimiento es tuyo. Yo no estoy atacando a ninguno y hago ese disclaimer aquí en el video. Yo no soy enemigo de ninguna religión. No soy enemigo de ningún líder, ya sea político, religioso, etcétera. No, yo soy un mensajero que te viene a decir cuáles son las partes de la historia que se repiten constantemente y están ante los ojos de todos y no las ven. No tengo bandera, no tengo partido, no tengo inclinación a ningún sistema terrenal. Y lo digo categóricamente. Tampoco aquí estoy para enfrentarme con ninguno, ni para debatir, ni para avergonzar. Yo estoy enviando amor compasivo a todos los líderes de la tierra. Y estoy enviándoles perdón compasivo. Porque sé que todos los habitantes de la tierra, gobernantes y gobernados, en un momento estuvimos sujetos a algo que nos controlaba externamente. Pero cuando decidimos emanciparnos, ya no nos controla. Eso de arriba. Y allí es donde se debe trabajar, en lo de arriba. Lo de abajo solo es el subproducto de lo que ocurre allá. Ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Elévate. Ayúdame a cambiar al planeta. Deja la mezquindad, la avaricia, la codicia, la mentira, el dolor, la traición, la violencia. Ya sea violencia intelectual, física, moral, emocional, etcétera.
Ayúdame a cambiar el planeta. Hagamos que resplandezca la grandeza que llevamos dentro. Y ya no le demos de comer a estos. Nunca más. Y así, digámosle, no más, nunca más. No tomen partido en ninguna cosa. No que yo soy de lo de la banderita azul con no sé qué, no que yo soy de la banderita que tiene... No, tú no eres de aquí. Y el que toma partido inmediatamente es cómplice de lo que se hace. Somos seres elevados. Actuemos como tal. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. Voy a ver los comentarios que tenemos. Eh, y comienzo del último, Marcos. Buen día, amado padre y familia. Lo escucharé completo en diferido. Ya llegué muy tarde, pero no haya para todos los terrícolas. Bendigo su existencia en este día del rosa. Ven, del violeta. Gracias. Digo del violeta porque están los corazoncitos violeta. Gracias, mi hijo, por haber venido. Bendigo el bien en ti. Y sí, escúchalo, por favor. Habíamos leído al hombre de la Suiza centroamericana con que no quiere a los zancudos. Y Claudia, Elena, ¿cómo estás, querida? De verdad, me da tanto gusto que hayas venido y sobre todo que me hables de mi héroe Tiago. Y bendigo a Paolo también. Que a veces están en mi corazón y en mi mente. Ustedes todos viven aquí adentro de mí. Y no es corazón de condominio. Sí es cierto, y se trabajo el miedo en mi niño cada día más valiente. Saludos. Bendigo a Tiago y le envío toda mi energía del violeta. Ahora. Gracias por escribirme, querida Claudia. Saludos hasta allá a Perú. De verdad me siento contento por eso. Luego, el hombre de la Suiza Centroamericana, saludos familia, feliz día del Violeta, maestro, muchas gracias. Dice, tu gratitud es bienvenida y tus saludos también, querido Jorge. Nos vamos con Frank, gratitudes infinitas para transformación y cambio cuántico estelar y para ti, amado Señor, y para cada uno, y amor compasivo para cada uno, feliz día del Violeta. Esta Frank me gustaría que estuviera hasta allá arriba y que esté empezando a derramar todo eso. Tiene un corazón tan grande, siempre bendiciendo al prójimo. Carl, ¿cómo estás? Nos vamos a la Ciudad de México. Buenos días, maestro presente. Dice, ¿cómo estás, querido Carl? Regresamos a Colombia. Olga Pineda, buen día, maestro presente. Dice, ¿cómo estás, querida Olguita? Franz agradeciendo a Patricia en Colombia. Y María Elizabeth, ¿cómo estás, querida María Elizabeth? Buenos días, doctor Otto. Dice bendiciones, saludos desde Cusco, Perú. Ok, saludos para ti hasta allá en tan bello país. Y le hacemos una broma a Patricia, dice, jajaja, ¿será? Sí, se parecen a lo que se enseña en transformación y cambio. Y nos vamos otra vez a México. María del Carmen, buenos días, doctor. Dice, ¿cómo estás, querida María Carmen? Es un gusto enorme tenerte aquí. Saludos sabatinos para ti, para Martín, para toda la familia. Les amo y en especial para tus bellas nietas. Gracias por ser, por estar. Les amo muchísimo y les invito a que estén conmigo en el programa de mañana a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México y de Centroamérica. Francisca Isabel, hola maestro Otto, presente de nuevo escuchando su cátedra de día sábado desde Chile, un abrazo tibio invernal. Gracias, qué alegre verte por aquí y de verdad me siento contento y feliz de tenerles conmigo. Les dejo todo mi amor en este día del violeta y los envuelvo en el rayo violeta para que haya amor compasivo en ustedes, para ustedes mismos y para todos los terrícolas. Que haya perdón compasivo en ustedes mismos y para todos los terrícolas. Que haya transmutación en ustedes y en todos los terrícolas. Así es ya. Cuídense. Nos saludamos prontito. Bye bye.